La Voz de América presenta. La Cámara de Representantes continúa sin presidente debido a discrepancias en la mayoría republicana. En el limbo se sienten más de 7,000 migrantes que acampan en una ciudad mexicana fronteriza con Texas. Además, retrasos de vuelos y riesgos de huracanes en la costa oeste de Estados Unidos debido a la primera tormenta invernal del 2023. Y la relación entre Estados Unidos y Venezuela inicia un nuevo episodio. Bienvenidos a El Mundo al Día con la actualización de noticias en Latinoamérica y el mundo. Comenzamos en Washington porque el apoyo del expresidente Donald Trump no le bastó al republicano Kevin McCarthy para reunir los 218 votos que le permitirían presidir la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense. Y para eso nos conectamos con Jacopo Luzzi en el Capitolio. Jacopo, cuéntanos, ¿cuál es la situación? Diva, realmente es una situación que no se veía desde hace 100 años y sin un presidente la Cámara no puede empezar su trabajo legislativo, los nuevos legisladores no pueden juramentar, no se pueden establecer las reglas del Congreso y después de 2 días aún no hay una solución a la vista. 3 votaciones el miércoles sin éxito, 3 ayer el martes. McCarthy no quiere absolutamente dar un paso atrás, los conservadores tampoco, mientras los demócratas asisten a esta lucha. La Cámara de Representantes comenzó el miércoles su segundo día consecutivo sin presidente ni miembros juramentados, luego de que la mayoría republicana no reuniera los 218 votos para postular a Kevin McCarthy, líder del partido en la Cámara Baja. En nuevas votaciones, McCarthy no pudo asegurar la mayoría de los votos. Otra vez, los miembros más conservadores del partido le restaron apoyo y votaron por otros legisladores. ¿Creen que el pueblo estadounidense quiere que sigamos por el camino de lo que hemos estado haciendo? ¿Quieren que sigamos haciendo las cosas que ya el liderazgo, que está actualmente en el lugar, ha estado en el lugar? ¿Creen que quieren que sigamos por ese camino? Y el argumento que haría es que quieren una nueva cara, una nueva visión, un nuevo liderazgo. Ya el martes, McCarthy perdió 3 votaciones seguidas, algo que no se veía desde 1923 en el Congreso. McCarthy y sus aliados trabajaron toda la noche para convencer a los desertores. También llamaron al expresidente Donald Trump, quien lo respaldó, pero permaneció en silencio el martes. Kevin McCarthy hará un buen trabajo y tal vez incluso un gran trabajo. Entre tanto, los demócratas siguen mirando la crisis entre los republicanos de la Cámara sin la mínima intención de apoyar a McCarthy. La expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, comentó la situación a La Voz de América. Creo que con suerte el respeto por la institución surgirá de lo que está sucediendo, porque en este momento esta no es una buena imagen de cómo resolver las diferencias. Y el presidente Biden dijo que no se ve bien esta lucha para la nación. Al final es posible que la crisis se solucione y que McCarthy salga como ganador y sea presidente. Por ahora, Diva, la Cámara anunció un receso hasta las 8 de esta noche, aquí del miércoles. Se podrían ver otras votaciones este miércoles o quizás el jueves, mientras los republicanos siguen negociando entre las partes para salir de este impasse. Gracias a Jacopo Luzzi en vivo y en directo desde el Capitolio. Este miércoles, Estados Unidos reanudó sus servicios consulares en Cuba por primera vez desde que una serie de inexplicables incidentes de salud entre el personal diplomático redujo drásticamente la presencia estadounidense en La Habana en el 2017. La embajada confirmó esta semana que comenzará a procesar solicitudes y dará prioridad a los permisos de reunificación de cubanos con sus familias en Estados Unidos. También ese miércoles el presidente Joe Biden anunció su intención de visitar la frontera con México en su viaje la próxima semana a la cumbre de líderes de América del Norte en la Ciudad de México. Y precisamente en Matamoros, miles de migrantes, en su mayoría originarios de Venezuela, permanecen en la frontera tras la extensión del Título 42. Desde allí, Víctor Hugo Castillo nos cuenta que además los venezolanos deben cumplir un nuevo proceso para ingresar a Estados Unidos.
y recibimos esa noticia y bueno, nos cayó como un balde de agua fría, pues. Más de 7,000 migrantes permanecen en un campamento improvisado en Matamoros, México, y dicen estar en un limbo después de enterarse de la permanencia del título 42. Mi familia y yo particularmente recibimos esa noticia ya entrando a Guatemala. Los que se encuentran en el campamento son en su mayoría de nacionalidad venezolana. Entre ellos hay expulsados y otros recién llegados. ¿A quién dejas en casa y qué extrañas? ¿A quién dejo? Ya. Con la voz entrecortada. Mi mamá y mi papá. Mis hijas grandes y yo cargo el bebé más pequeño. De acuerdo con la patrulla fronteriza, los venezolanos son expulsados y cruzan la frontera de manera irregular, lo cual los descalifica de un programa migratorio establecido en octubre. ¿Cruzaría de manera ilegal? No, ni en mi caso que puedo pedir asilo político lo haría. El nuevo proceso proporciona una forma segura y ordenada para que los nacionales venezolanos sin visa vigente gestionen una autorización adelantada para viajar y un periodo de permiso de permanencia temporal por hasta 2 años por razones humanitarias y de beneficio público. Vivo en una carpa, tengo cobijas, que ya hay bastantes cobijas, ya se puede saber parecer un colchón. La gente cocinando en la calle, exponiendo a sus niños a la inclemencia del tiempo. El agua hay que irlo a buscar por otro lado, para bañarnos se pagan 10 pesos por aquí, 20 pesos por allá. El consejo para los migrantes sigue siendo el mismo. Hay que estar al tanto de los cambios a las leyes que están sucediendo constantemente, hay que mantener la calma y tratar de orientarse de la manera que se pueda con abogados. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Matamoros, México. Y mientras tanto, en su viaje por una de las rutas migratorias más extensas del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones, muchos venezolanos siguen desafiando las condiciones del desierto en camino hacia Chile. Donaldo Hernández con los detalles. Son venezolanos que atraviesan el desierto de Atacama en Chile, con temperaturas bajo 10 grados centígrados. Han pasado varios países de Sudamérica con la intención de hacer una nueva vida en Chile. Salí de Venezuela recorriendo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Llevamos casi aproximadamente 2 meses caminando ya. La esposa de Johnny dice que la situación en Venezuela es crítica y que el extenso viaje vale la pena por el bienestar de sus hijos. Venir para acá, para Chile, no es fácil porque hemos pasado cosas que, ahora por lo menos dormir en la calle, eso no es fácil con los niños, aguantando frío. El viaje de Venezuela a Chile es una de las rutas migratorias más extensas del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones. Sí costó porque tenía que pasar el desierto y pasar todas estas cosas, porque no tengo papeles para poder entrar legal a Chile. Los migrantes que van por el desierto sienten un poco de alivio al llegar a la ciudad chilena de Colchane, cerca de la frontera compartida con Bolivia. Ahí, la Organización Internacional para las Migraciones instaló casas de campaña que llaman dispositivos transitorios. Los migrantes llegan hambrientos, con hipotermia, deshidratación y varias enfermedades. Bueno, los insumos que se le entregan a las personas cuando llegan a la primera instancia del dispositivo transitorio consiste en alimentación e hidratación. En 2022, más de 100.000 venezolanos han ingresado a Chile, con los que ya suman más de 450.000 desde el año 2014. Donaldo Hernández, Voz de América. Con el reconocimiento de la Asamblea Nacional de Venezuela como la nueva representación legítima ante la Casa Blanca, Washington y la oposición venezolana navegan ahora en aguas desconocidas, esto de acuerdo con expertos. Jorge Agobián nos presenta esta perspectiva. En palabras del vicepresidente del Consejo de las Américas, Estados Unidos queda en una posición muy complicada tras la decisión del Parlamento venezolano de eliminar la figura constitucional del gobierno interino, que fue respaldado durante 4 años por 2 administraciones estadounidenses. Nunca he oído hablar de ningún gobierno que reconozca a una institución como el gobierno de un país extranjero. Entonces, eso tiene implicaciones tanto para la agenda política como para la agenda legal en términos de quién controla los activos en el exterior del Estado venezolano.
El Departamento de Estado dejó claro que reconoce el cuerpo legislativo elegido en 2015 como el único vestigio democrático de Venezuela y descartó restablecer relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. Nuestro enfoque no ha cambiado, él es ilegítimo. El encargado de los asuntos hemisféricos del Departamento de Estado ya había advertido que este escenario representa una situación legal complicada. Estas van a tener que ser preguntas que se resuelvan ahora en la Corte y van a ser muy politizadas y ha complicado bastante el escenario. Hoy se da un salto al vacío. El extinto gobierno interino declaró como inconstitucional la decisión tomada por la mayoría de los diputados opositores, que han mostrado una profunda división interna. El cuerpo legislativo argumentó la ineficiencia de la gestión de Juan Guaidó como la razón de su decisión. Mientras tanto, Nicolás Maduro se declaró listo para retomar las relaciones diplomáticas con el gobierno estadounidense. Consulares, políticas. Legisladores republicanos han advertido que a pesar del discurso público del gobierno de Biden, la administración demócrata no descartaría abrir canales diplomáticos formales con Maduro. La Casa Blanca lo ha descartado. Jorge Agobián, Voz de América. Y en otras noticias, con fuertes inundaciones y alerta de tornados, llega la primera tormenta invernal de 2023 a Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos actualiza sobre las desconexiones eléctricas y múltiples retrasos en vuelos que ya se registran en el país. Con fuertes inundaciones en Kentucky y al menos 6 tornados en Illinois, llegó a Estados Unidos la primera tormenta invernal del año. California fue otro de los estados impactados y allí una persona perdió la vida. Varias zonas del país permanecen bajo alerta por condiciones climáticas que podrían registrarse hasta el viernes. Se distribuyeron más de 8.500 sacos de arena a la gente en todo San Francisco y anticipamos que se avecina otra tormenta. Una tormenta mañana que se estimó en 2 a 3 pulgadas, pero definitivamente nos estamos preparando para más. Aparte de fuertes lluvias en California, en donde se prevé una tormenta brutal, se espera una acumulación de hasta 90 centímetros de nieve acompañada de vientos de hasta 80 kilómetros por hora en lo que se conoce como ciclón bomba. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse en casa, pero algunos deciden abastecerse. Dijeron que esto iba a ser malo y realmente lo fue. Ahora que dicen que esto va a ser mucho peor, quiero asegurarme de estar preparada y no tener que hacer esto cuando ya esté lloviendo como me tocó el sábado. En Alabama se registraron desconexiones eléctricas por amenaza de tornados. Y en Minneapolis varios vuelos se han visto impactados a cuenta de la acumulación de nieve en la pista de aterrizaje. Según la empresa FlightAware, hasta el mediodía de este miércoles casi 13.000 vuelos habían registrado retrasos y otros 3.600 cancelaciones a lo largo de Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América. En minutos le mostramos cómo Guatemala se prepara para un importante año electoral. No se muevan. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad.
Voz de América, te presentamos el panorama completo. Guatemala se prepara para escoger a su próximo presidente a más de 300 alcaldes y 140 legisladores. Eugenia Sagastume nos cuenta cómo avanza este proceso electoral. 2023 será un año clave en Guatemala. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral preparan las votaciones generales para elegir a presidente y vicepresidente, 340 alcaldes y 160 diputados que conformarán el nuevo Congreso. 29 partidos han concluido el proceso de inscripción. Han concluido con el trámite 29 partidos. Y siguen en curso 2 que quizá lo logren. Para participar, los candidatos deben cumplir con todos los requisitos establecidos por el Tribunal Electoral. Todos tienen información en relación a todos los requisitos que deben presentar cualesquiera de las personas que se quiera postular para cualquier cargo de elección. El padrón electoral está conformado por 8.9 millones de guatemaltecos. Mientras tanto, se coordina la llegada de los observadores electorales. Se ha acercado con nosotros la Unión Europea, también la Organización de Estados Americanos, OEA, y en todas esas ocasiones y en otras hemos estado ya haciendo un intercambio importante de cartas de cara a la observación electoral internacional. El banderazo de salida para la carrera electoral será el próximo 20 de enero con la convocatoria a elecciones y a partir de ahí los guatemaltecos podrán escuchar las propuestas de los candidatos para elegir a quién será el próximo presidente o presidenta del país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En El Salvador, los migrantes retornados podrán certificar sus conocimientos y habilidades y así reintegrarse a la vida laboral y económica del país. Claudia Saldaña nos cuenta cómo funciona este programa. Jorge Cedillos es un salvadoreño que emigró a Estados Unidos buscando un mejor futuro para él y su familia. Durante 8 años trabajó en el país norteamericano en el campo de la construcción, pero diversos motivos le obligaron a retornar a su país. Prácticamente el trabajo se había parado, tenía mi familia, mi esposa y mi hijo acá, entonces decidí regresar al país. Al regresar, Jorge encontró un programa que le ayudó a certificar sus habilidades para conseguir un mejor empleo. Es como un diploma, como un título, como una especialización que uno tiene y que no teníamos la forma de demostrarlo, hoy ya podemos. El programa de apoyo a migrantes retornados es un trabajo conjunto entre el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP, la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico SwissContact y en coordinación con otras instituciones salvadoreñas. Ellos traen un valor agregado de ese conocimiento adquirido fuera de nuestras fronteras. En el sector construcción hay algunas empresas que solicitan la certificación o que demuestren cómo aprendieron eso para poder optar a una plaza de trabajo. El programa certifica a hombres y mujeres en las áreas de construcción y turismo. A quienes aplican se les evalúa como electricistas, instaladores de pisos y placas de yeso, cocineros, recepcionistas de hotel, entre otras áreas. Mi plan a futuro es emprender, ¿verdad? Tener ser propietario, generar un equipo de trabajo, dar más empleo a otras personas. El programa entró en vigencia en 2021 y su meta es apoyar a un total de 1.200 migrantes retornados desde Estados Unidos y México. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. En Ecuador, una acusación particular fue presentada contra Germán Cáceres, el policía acusado de asesinar a su esposa. Néstor Aguilera nos cuenta cómo la madre de la víctima espera justicia. Tras permanecer su primera noche en prisión, el teniente de policía Germán Cáceres, recientemente dado de baja, se apresta a enfrentar a la justicia ecuatoriana en un caso que conmocionó al país andino. El exoficial es el principal señalado de asesinar el 11 de septiembre a su esposa, una reconocida abogada, en el interior de una escuela de policía. En las últimas horas, la madre de la víctima presentó una acusación particular contra Cáceres y otro oficial. Yo me sentiré tranquila cuando al señor ya lo juzguen. Yo me sentiré tranquila cuando esos cómplices, encubridores y todo lo que han ocultado las instituciones salga a la luz. Ahí me sentiré tranquila. Germán Cáceres fue detenido el pasado 30 de diciembre en el norte de Colombia, gracias a una acción conjunta entre los gobiernos del Ecuador y Colombia y con el apoyo de Estados Unidos. Ahora se enfrenta a la posibilidad de recibir la máxima condena. El delito de femicidio prevé una pena de 22 a 26 años en concreto.
de esa pena máxima de 26 años habría que sumarle el tercio, entonces él tiene que pagar una pena posible de 34 años, 8 meses. El presidente Guillermo Lasso también destacó la cooperación del gobierno de su homólogo Gustavo Petro, que permitió en un operativo especial trasladar a Quito y posteriormente a Guayaquil al principal implicado. Acabamos de capturar y trasladar al Ecuador al principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal. Muchos creían que la policía lo quería encubrir y que el gobierno no hacía nada. La muerte de la abogada Bernal conmocionó a los ecuatorianos a inicios de septiembre, debido a que se produjo dentro de una escuela de formación de oficiales. Se presume que Germán Cáceres, un instructor de cadetes, enterró el cuerpo de su esposa en una zona boscosa cercana y fugó. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Al volver, le mostramos un particular pueblo de huérfanos en Colombia. Ya regresamos. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En Colombia existe una localidad conocida como el pueblo de los huérfanos. Voz de América le muestra cómo en Finlandia la fiebre del dólar ha obligado a familias a separarse. En Colombia, un pueblo llamado Finlandia destaca por el auge de nuevas construcciones y el desarrollo de emprendimientos comerciales. Pero también sobresale la preocupación por el éxodo de sus habitantes a países como Estados Unidos tras la fiebre del dólar. Niños huérfanos con padres vivos dejan los niños, los bebés, pues es obvio, por una situación económica tan difícil, buscando una mejor oportunidad, y llegan a los 15, 16, hasta los 20 años, ya cuando sus hijos están grandes. Las autoridades de esa ciudad localizada a casi 300 kilómetros de Bogotá ven con asombro los nuevos desarrollos que pueden atraer la atención de turistas que buscan ese rincón de tranquilidad en la nación colombiana. Pero a largo plazo preocupa la ausencia de esos habitantes que quizás no regresarán. Con la crisis económica que se viene a dar desde finales de los 80 y principios de los 90, deciden entonces quedarse definitivamente en Estados Unidos. Residentes del lugar reconocen que el aporte de sus familiares que envían remesas son los que los han ayudado con la creación de nuevos negocios. Un 80% de las construcciones que se hacen acá o más son hechas por las remesas del exterior, prácticamente en su totalidad. Aparte pues de que las familias, un 100% de las familias de acá, casi vivimos
de las remesas del exterior. La alcaldía de Ciudad afirma que la solicitud de nuevas construcciones se ha incrementado en 20%. Gonzalo Abarca, Voz de América. La peculiar forma en que artistas de la Gran Manzana convierten en arte los camiones de basura al volver. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Continuamos en El Mundo al Día. Los camiones de basura ahora son arte ambulante en Nueva York gracias a artistas que buscan crear conciencia sobre el reciclaje y la limpieza en la Gran Manzana. Ángela González nos los muestra. Fueron 5 los artistas seleccionados entre los 240 que participaron en la convocatoria del Departamento de Sanidad de Nueva York, Trucks of Art, o en español, Camiones de Arte, una iniciativa que pretende educar a la comunidad sobre la importancia de reciclar y limpiar. Aplicando pinturas reutilizadas en 5 camiones que sirvieron de lienzo, los artistas realizaron sus creaciones. Estos camiones de recolección de basura estarán operando en los 5 condados de Nueva York y podrían servir como un recordatorio para reciclar y reducir la huella de carbono. La prioridad se dio para las propuestas que hicieron énfasis en los problemas de sostenibilidad y que resaltaron la labor de trabajadores esenciales, como lo son los recolectores de basura. El artista Donald McFadden, de 34 años y originario del Bronx, fue uno de los finalistas. Limpia, no tires basura, recicla, ya sabes, tratando de que sea informativo para las personas que van conduciendo y pueden leerlo. Mensajes como mantén la ciudad limpia, menos basura y más sonrisas, y una mezcla de tonos y pasteles en los camiones le dieron vida a estas obras de arte itinerantes. Somos el tema del reciclaje y no queríamos ser muy explícitos, por lo que pusimos personas de pie allí para agregar una dinámica diferente a la pieza. Los camiones del arte ahora sirven 2 propósitos mientras circulan por las calles de Nueva York: limpiar la ciudad y crear conciencia ecológica en sus pobladores. Ángela González, Voz de América. Fiebre de tatuajes en Argentina tras la conquista del Mundial. Con diseños que van desde la imagen de Lionel Messi con el trofeo hasta las 3 estrellas por los títulos mundiales conseguidos, los argentinos están inmortalizando el triunfo en sus cuerpos. El precio promedio de estos tatuajes no baja de $300 y los menores de edad de 30 años son los que más se tatúan
una muestra del fuerte impacto social que tuvo el logro deportivo en un país que, recordemos, sobrevive a sucesivas crisis económicas. Y con estos tatuajes llegamos al final de esta emisión en El Mundo al Día. Les acompañó Diva Lizeth Cash. Hasta la próxima emisión.